A través de los otros videos les hemos presentado las diferentes herramientas que nosotros usamos para los cursos de IPC JUT estándar y 771121. Hoy les traigo para ustedes el pequeño, poderoso y versátil Jaco FX100. Para este clip usaré algunas de las herramientas que el FX100 nos presenta. El clásico maneral, el estándar normal que se puede usar para diferentes aplicaciones. Tenemos otro maneral para micro y nano aplicaciones y también unas pinzas muy versátiles y muy utilizadas para procesos de retrabajo. Estas tres pueden ser utilizadas en esta misma herramienta. Algo que me gusta mucho y lo veremos ahorita en adelante en el uso del FX100 es que tú puedes incluso incrementar un poco más la potencia en algo que le llaman boost. Pero basta de estar platicando y veamos cómo funciona cada uno. Un dato importante a tomar en lo que es la herramienta del FX100 son las puntas. En este caso, como muchos otros cautines, no te permite a ti controlar en sí la temperatura. Lo que vas a utilizar son puntas especializadas. Cada una de estas puntas se maneja con un color diferente. En nuestro caso, y también como lo marcan las prácticas del estándar, es utilizar para soldadura libre de plomo. La parte de lo que es el color negro nos indica que nos va a dar una temperatura superior a los 370 grados, pero menor de los 420. Entonces, dentro de esa temperatura nosotros podemos trabajar la soldadura libre de plomo, que en este caso, como lo he mencionado en otros clips, utilizamos 100% estaño o estaño plata cobre, que son las más comunes que se encuentran ahorita en la industria. Para aquellos que son nuestros nuevos seguidores, es importante seguir la regla de compatibilidad. Por ejemplo, en este caso tengo una marca de soldadura de la marca AIM Solder, que para ellos se llama Glow Core. La parte de Glow Core te dice que si tú vas a utilizar un flux externo en conjunto con esta soldadura, deberías de usar un flux compatible, el cual te menciona que es el NC280. El NC280 es un flux líquido que tenemos dentro de este plumón y que podemos usar en conjunto con el flux que tiene dentro de esa soldadura. La misma hoja técnica de datos nos dice que si es necesario o es requerido remover los residuos de flux, utilicemos un removedor de flux. En este caso tenemos de la marca Microcare, especialmente para remover residuos de flux en aplicaciones libres de plomo. Recuerde que la compatibilidad de materiales es una parte importante y fundamental para garantizar la confiabilidad de las conexiones a largo plazo. Continuemos con lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a empezar a utilizar el FX100. Por el momento vamos a usar lo que es el maneral normal. ¿Por qué me refiero al maneral normal? Porque si utilizo lo que es el micro o el nano, no transfiere el suficiente calor con la suficiente potencia como para calentar la soldadura y después absorberla. ¿Va? Por esa razón vamos a usar este. También voy a seleccionar aquí en mi pantalla un modo que tiene este equipo que se llama Boost, lo cual me proporciona una mayor potencia para transferir calor más rápido. Recuerden que siempre lo que buscamos en una conexión de soldadura es hacerla en el menor tiempo posible con la menor temperatura posible. Al utilizar la menor temperatura posible, eso nos va a ayudar a disminuir la oxidación y por supuesto, pues evitar algunos daños. Entonces vamos a hacer aquí el trabajo. Como siempre, aplicamos flux sobre las conexiones que vamos a renovar. Recuerden que el flux nos ayuda a transferir calor más rápido. Otro de los tips que doy en la parte, por ejemplo, del 7711 es que para transferir calor más rápido, derritas una pequeña cantidad de soldadura en la punta. La soldadura o el metal en su estado líquido nos va a ayudar a transferir calor más rápido. Por lo tanto, tendremos una mejor absorción a la hora de remover la soldadura. Entonces aquí se calienta, la absorción se ve rápida y retiramos. Por supuesto que nos va a quedar un residuo por ahí, que es el residuo de flux, que ya quemamos debido al calor que estamos usando. Aquí podemos ver cómo absorbe. Lo siguiente sería hacer una limpieza. Recuerden siempre utilizar un removedor de flux que nos permita quitar estos residuos. En algunos casos no se recomienda utilizar alcohol isopropílico, ya que algunos no van a ser compatibles. Muchos también hacen esto. Mi recomendación es que cuando tú vayas a limpiar, utilices una toalla que te permita absorber, ya que si no absorbes ese residuo, lo único que hiciste aquí fue simplemente distribuirlos quizás hacia lugares
donde no se necesita que estén. Entonces lo ideal sería utilizar una pequeña toalla, utilizamos un poco de flux, tallamos sobre esta misma, incluso aquí pueden apreciar cómo el residuo lo absorbe la toalla. Entonces cuando no utilizamos una toalla, este residuo se queda sobre el ensamble, lo cual a futuro puede ocasionar problemas como arcos eléctricos, o también hay algo que se llama crecimiento dendrítico quimioeléctrico, lo cual ocasiona arcos en la parte del circuito. Recuerden que una tarjeta de circuito impreso pasa por más de 20 procesos químicos, por eso también es importante tener en cuenta la compatibilidad químico-eléctrica. ¿Sí? Entonces esa sería una forma sencilla de poder retirarlo. Y les decía, el maneral de lo que es normal del FX100 es muy bueno en la parte a la hora de soldar como para hacer ciertos retrabajos. Bien, continuemos ahora con otro accesorio que contiene el FX100, que son estas puntas. Por eso decía que es un pequeño pero poderoso y versátil equipo. Lo que vamos a hacer aquí sería retirar estas resistencias o estos componentes chip que vemos aquí. El IPC7711 te da la opción de utilizar unas pinzas para poder retirar estos componentes. También existen otros métodos, como puede ser el método de aire caliente. En este caso a mí me gustan mucho las pinzas, son muy prácticas. Aquí podemos utilizar directamente las pinzas. De nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poco de flux, de nuevo para mejorar la transferencia térmica y poder retirarlo. Estas pinzas vamos a colocarlas calentando ambos lados de las terminales y retiramos. Como pueden ver, es un proceso muy rápido y muy eficiente para retirar componentes. Recuerdo una vez un cliente que tiene este equipo, ellos ensamblan lámparas y los LEDs, que suelen ser de dos caras laterales, me dijo, necesito remover algunos, ¿qué me recomiendas? Bueno, en este caso digo, si tienes unas pinzas sería la mejor opción, o también puedes usar dos cautines de punta, vaya, y poder retirar los lados, pero este es un excelente accesorio a la parte de retrabajo. La otra técnica que podemos usar, que la vimos en otro de los clips, es la técnica de puente de calor o transferencia, lo cual incluiría agregar soldadura aquí a las puntas y colocarlo de nuevo sobre el componente y retiramos. Por ejemplo, la técnica esta de puente de calor o agregar soldadura en las puntas, yo la utilizo muchas veces para retirar componentes que están conectados a una plata térmica, es decir, que disipan calor, que a veces son difíciles de quitar con las técnicas comunes, por así decirlo. Muchas personas que tienen muy buena habilidad, pero a veces no tienen el conocimiento para poder realizarlo. Por ejemplo, tienden a subir una temperatura muy alta para poder quitarlo, que al final puede funcionar, pero eso nos va a llevar a que la tarjeta se dañe o también dañar la pista, entre otras cosas. Por eso también es importante complementar la parte de conocimiento y habilidad. Entonces, esta es otra herramienta versátil que nos ofrece el FX100, una de mis favoritas para trabajar con ellos. Muy bien, pues todo aquí empieza con el encendido, que parece algo básico, pero también pasa a veces en el curso que me dicen, profe, no calienta bien el cautín. Y la primera pregunta es, ¿está prendido? A lo que a veces sucede que no está. Entonces arranquemos con esta parte. Jaco FX100 nos da la bienvenida. Y esta es nuestra pantalla de trabajar. Una pantalla muy sencilla, pero principalmente nos ayuda con lo que es la preparación a la hora de soldar. En este caso, como les decía, es pequeño pero bastante poderoso y versátil. Podemos utilizar el maneral normal para la mayoría de las aplicaciones. Tú puedes utilizar el maneral para micro o nano conexiones y también puedes utilizar lo que son las pinzas para algunos retrabajos, recolocar componentes, etc. Lo que me interesa y me gusta mucho de este equipo es esta opción. Como vemos aquí, la N nos aparece normal. Vamos a ver la parte de el modo. Nos aparece una opción aquí que se llama Boost. Tú seleccionas lo que es el Boost y te va a dar un empuje, una potencia adicional a la hora de estar soldando, que era algo que ahorita les voy a demostrar con respecto a los manerales. Por ejemplo, cuando vas a retirar soldadura. Cuando tú vas a retirar soldadura, necesitas transferir calor a la malla, derretir la soldadura. Para eso se ocupa un muy buen puente o transferencia de calor. Entonces, en eso nos ayuda el Boost, en mantener el flujo de calor suficiente
para poder retirar la conexión de soldadura lo más rápido posible. Recuerden que hay un concepto que manejamos a la hora de hacer conexiones. En soldadura menos es más. A menor temperatura tú dices hay menor oxidación. Entre menor oxidación haya, tienes una conexión mucho más confiable. En menor cantidad de soldadura utilices, hay un filete más pequeño. Entre más pequeño sea el filete, mejor es el mojado de la conexión. Y así podemos ir con varias cosas en cuestiones de menos es más. Bien, arranquemos entonces utilizando algunas de estas herramientas. Algo más que quiero compartirles, y lo he mencionado en algunos otros de los clips, es la compatibilidad de puntas con los equipos. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas puntas son similares o prácticamente iguales, pero aquí podemos ver una franja amarilla. Esta franja amarilla indica que es otro tipo de punta, es una punta de otro proveedor. Les decía que es muy importante lo que es la compatibilidad. ¿Por qué? Porque esta punta la puede reconocer el equipo, pero puede ser que la temperatura o la potencia que te dé fluctúe o sea diferente. Por eso es importante utilizar accesorios originales. También tiene mucho que ver la calidad. El desgaste se va a ver. Entonces tome en cuenta eso a la hora de seleccionar las puntas para sus cautines. Procure utilizar puntas originales para cada uno de sus equipos. Cada una de las puntas industriales suele tener entre 9.000 y 12.000 ciclos, que es lo que te aseguran que va a funcionar bien. Pero utilizar una punta genérica puede reducir ese tiempo, puede afectar la calidad de sus conexiones, entre otras cosas. Entonces tome siempre en cuenta la compatibilidad en materiales, herramientas y equipos a la hora de utilizarlos. ¿Qué les pareció el FX100? Bastante versátil, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo, por ejemplo, fue acerca de las pinzas, lo que es el micro maneral o nano maneral, un maneral normal. Claro que por supuesto su extractor es una excelente herramienta para las áreas de producción. Es una herramienta más también que nosotros usamos aquí en Elysion para nuestros cursos y que llevamos directamente a su compañía para llevar a cabo las certificaciones. Nos vemos en nuestro próximo clip. Hasta luego.